del ganglio de Gasser, el más superior es el nervio oftálmico. Aquí entró el nervio trigémino como un solo nervio, y después del ganglio semilunar se divide en tres. Entonces sería el nervio oftálmico. El nervio oftálmico se va a dirigir hacia adelante, ¿sí? Y va a salir fuera del cráneo, sale en lo que es la órbita, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es la órbita. Aquí tenemos, y vamos a dibujar la órbita del lado derecho. Entonces, aquí pasa el agujero óptico. Aquí tenemos la fisura orbitaria inferior y acá tenemos la fisura orbitaria superior. Vamos a ver si encuentro otro dibujo donde podamos ver ejemplificado esta parte que les estoy comentando. Vamos a ver. Fíjense que no aparece acá. Quería que viéramos un dibujo de la órbita, pero ya que no aparece, pues lo voy a tener que dibujar. Entonces tenemos acá la órbita, fisura orbitaria superior, agujero óptico y la fisura orbitaria inferior. Viene el nervio oftálmico y viene recorriendo del ganglio de Gasser, se mete en las paredes del seno cavernoso y se va para adelante, ¿sí? Pasa o se dirige hacia adelante para salir a la órbita en el agujero y va a salir en esta región de acá. Aquí tenemos un anillo tendinoso. Acá, un anillo tendinoso, o sea, esto es un tendón que está acá, donde antiguamente se le llamaba el anillo tendinoso de Zinc, Z-I-N-N, el anillo tendinoso de Zinc. Este anillo tendinoso de Zinc es importante porque acá van a estar insertados en sus cuatro extremidades, ¿sí? Uno superior, uno externo y uno interno y uno inferior, los músculos rectos del ojo. Los músculos rectos del ojo se van a insertar en este anillo tendinoso en su parte posterior y se van a insertar en el ojo por delante del ecuador del ojo. Entonces, cuando el músculo recto superior se contrae, el ojo se va a hacer para arriba. Si se contrae el recto interno, se va a ir el globo ocular hacia la nariz. Si se contrae el músculo recto lateral, el ojo se va a hacer para afuera, y si se contrae el músculo inferior, el ojo se va a dirigir su visión para abajo. Entonces aquí es donde van a estar estos músculos insertados. A través de la fisura orbitaria superior va a entrar el nervio oftálmico, pero acá ya va a venir dividido en tres, ¿sí? Y se van a dividir en el músculo supraorbitario, que se va a venir en la parte posterior de la órbita, subiendo en el techo, y va a salir hacia el cráneo en el agujero supraorbitario, ¿sí? Entonces viene acá, perfora el techo, sale del agujero supraorbitario y se va para la frente y nos va a inervar, si se dan cuenta, acá está especificado, acá está el agujero supraorbitario, este va a venir acá y nos va a dar la inervación de lo que es la frente, el cuero cabelludo, y va a llegar hasta la parte más superior del cráneo, ¿sí? Hasta acá vienen estas inserciones que salen del nervio
supraorbitaria, que es rama del nervio oftálmico. Entonces, una rama supraorbitaria. Este mismo nervio, el supraorbitario, va a salir, como les digo, fuera de la órbita, introduciéndose en un agujerito, en un canal, más bien dicho, que está acá, hasta encontrar el agujero supraorbital. Aquí en la calavera, no sé si lo logran ver, pero está la calavera acá y aquí está el agujero supraorbitario. Está por arriba del arco supraorbitario. En algunos pacientes va a estar un poquito más alto, pero está en esta región de acá. Aquí se logra ver, no sé si lo logran ver, un pequeño agujerito. Pero del otro lado no se observa. Del otro lado puede ser que en el mismo barniz con el que porque esta calavera me la regalaron, cuando la barnizaron puede ser que se haya obstruido este agujerito por donde va a salir el nervio supraorbitario. Este nervio se va a dividir en dos en este trayecto que va hacia arriba. Y viene uno y que es el nervio supratroquear. Pero este no perfora ninguna cavidad que esté en el techo, sino que va a salir hacia la frente en el reborde. O sea, tenemos el agujero supraorbitario. El supraorbitario que se mete en la parte posterior, más bien superior de la órbita y sale por el agujero. Y el otro, que es el supratroquear, viene acá y sale en una escotadura que tenemos acá y le va a dar inervación a lo que es el entrecejo y también le va a dar inervación a la frente. Entonces el supratroquear es este que está acá, miren, supratroquear. Este sale por fuera, ¿sí? Y se viene en toda esta región de acá y le va a dar inervación también junto con el nervio supraorbitario a lo que es toda la región de la frente, ¿sí? Hasta la parte más superior del cráneo. Acá. ¿Qué otra rama tiene el nervio oftálmico? El nervio oftálmico tiene esta rama y acá va a dar otra rama que se llama rama lateral o lagrimal, pero no va a inervar la función motora del lagrimal, solo va a darnos inervación a toda la parte lateral de la órbita, ¿sí? Incluyendo a la mucosa que rodea la glándula lagrimal sin inervar la función, ¿sí? Y tenemos otra rama que es la nasociliar. La nasociliar entra junto, pero esta rama nasociliar entra en el agujero donde entra el nervio óptico hacia la cavidad orbitaria. Va a entrar junto con el nervio óptico dentro del globo ocular y nos va a inervar lo que es la musculatura del globo ocular. Por ejemplo, si hay por ejemplo, entramos a un lugar oscuro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con nuestra pupila? La pupila se tiene que dilatar porque vamos a entrar a un lugar donde hay poca luminosidad. Entonces, acá van a entrar fibras del nervio nasociliar que vienen con ramitos nerviosos que son... ay, Dios, se me fue el nombre, espérame. Estas ramas nerviosas vienen con fibras simpáticas, ¿sí? Estas fibras nerviosas, el naso ciliar va a traer fibras nerviosas simpáticas, trae fibras nerviosas simpáticas que lo que van a provocar es que exista una dilatación pupilar. También estas fibras nerviosas, por ejemplo, ¿qué pasa si nos asustan en este momento?
se va a liberar adrenalina. ¿Qué va a suceder con nuestros globos? Esperen, voy a dejar de compartir acá y vamos a platicar un poquito del vasoconstrictor. ¿A quién le pregunto? Ana Luisa de Coto. Ah, no, yo creo que le había preguntado a usted la vez pasada. No, ahorita no. No me contesta usted. Debbie Leonardo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Debbie. ¿Qué pasa si ahorita usted se da cuenta que tiene a alguien a la par que no sabía que estaba ahí y se asusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en su organismo? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué pasa si ahorita ustedes que haga de cuenta que está sola? Yo no sé si está acompañada o no, pero usted se da cuenta que tiene a alguien a la par, ¿sí? Que usted sabía que no estaba ahí, o le ponen una pistola en la cabeza, la están asaltando. ¿Qué le pasa a su organismo? Se acelera el corazón y me asusto. Ahora, ¿por qué se va a acelerar el corazón? Por la adrenalina. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder de primero? Vamos a liberar una gran cantidad de adrenalina dentro de nuestro organismo, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que va a provocar una taquicardia, ¿sí? Entonces se está produciendo una taquicardia. Taquicardia. O sea, se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno. ¿Qué más le pasaría a Debbie? Aparte de acelerar el corazón. ¿Qué pasa con su respiración? Aumenta. Aumenta la respiración, ¿sí? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasaría con el color de su piel? Me pongo pálida. Ahora, ¿por qué se pondría pálida? Por el mismo susto. Sí, pero ¿qué originó que se ponga pálida? O sea, la secreción de adrenalina, sí, pero ¿cuál fue el mecanismo por el cual usted se puso pálida? Vamos a ver, pues ya me contestó algunas, está bien. Vamos a ver, hay alguien aquí que nos está presumiendo que tiene un iPhone 11, pero no sé cuál es tu nombre. Solo dice iPhone 11. Bueno, entonces vamos a saber después quién fue y no se presentó a la clase. Voy a tomarle foto a las pantallas para que no diga después que sí estuvo presente. No es por la misma taquicardia, doctor. No. Luz. Sí, doctor. Puede ser por el cambio en la irrigación, ¿no? O sea. No. No. Yarelín Marroquín. O Jarelín, no sé cómo se pronunciará. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Jarelín es? Es Yarelin. Pero está bien. ¿Por qué se pondría pálida? Pienso que es por lo mismo que como está aumentando el ritmo cardíaco, ya no está llegando tanto oxígeno a... No. No. A la par está, aquí tengo a Héctor Figueroa. Contame, explícanos. No sé, yo pensaría que tal vez por la vasoconstricción que habría. Hay vasoconstricción, ¿sí? Pero hay vasoconstricción selectiva. O sea, van a haber vasos sanguíneos que se van a dilatar y hay otros que se van a contraer, ¿sí? Por ejemplo, los vasos sanguíneos de la piel
bueno, hagamos de cuenta. Ahorita me acaban de poner una pistola aquí en la cabeza, ¿sí? Tengo dos opciones. O una es que peleo o salgo huyendo, y la otra es que sencillamente me quedo estático y colaboro, ¿sí? Entonces, hay dos mecanismos por los cuales yo voy a responder ante esta agresión. Una es pelea y la otra no. Si voy a pelear o voy a salir huyendo, ¿sí? ¿Qué necesita la musculatura estriada para poder salir huyendo o poder pelear? Ana Beteta. Sí, doctor, ¿qué necesita la musculatura? ¿Qué manda? ¿Qué necesita la musculatura? Fue lo que preguntó. No le entiendo. ¿Qué fue lo que preguntó? Sí, ¿qué necesita la musculatura? Ajá, para poder pelear o para poder salir huyendo. No sé, que haya contracción. Sí, ¿y qué se necesita para que se contraiga la musculatura? Necesito una mayor cantidad de aporte energético, o sea, necesito mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, si se segrega adrenalina, vamos a necesitar una vasodilatación, ¿sí? Necesitamos vasodilatación a nivel de la musculatura estriada, ¿sí? Que es la que va a hacer que nosotros podamos correr, que nosotros podamos pelear, ¿sí? Va a haber una vasodilatación a nivel de la musculatura. Pero, ¿será que mi organismo en este momento necesita que yo me mire rojito, que me mire bonito, rojo? No, porque no necesito la sangre en la piel. Entonces va a haber una vasoconstricción a nivel periférico, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos vamos a poner pálidos. Por eso es de que cuando nosotros nos asustamos, generalmente nos ponemos pálidos, porque la sangre no la necesitamos en este momento en la piel. La necesitamos donde se necesita la sangre. ¿En dónde se necesita la sangre, Estuardo? Aparte de lo que es la musculatura que ya les comenté. ¿En dónde más crees que se necesita la sangre? Tal vez en el corazón, doctor. En el corazón, sí, porque necesitamos bombear más cantidad de sangre. Entonces, se va a provocar una vasodilatación a nivel de las arterias coronarias, que son las que le llevan energía al corazón, ¿sí? Entonces, va a haber una vasodilatación en el músculo cardíaco, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una vasodilatación de las arterias coronarias. Rodolfo Rodríguez, ¿en dónde más necesitamos vasodilatación? En las arterias y venas. No, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte de tu cuerpo? Porque ya vimos que ahí van a haber arterias y venas que se van a contraer, por ejemplo, las de la piel. ¿En dónde necesitas más aporte de sangre? ¿Ah? ¿En el cerebro? En el cerebro, ¿sí? Entonces va a haber una vasodilatación también a nivel cerebral. ¿En dónde vamos a necesitar sangre? Va a ser en la musculatura porque necesitamos pegar la carrera o ponernos a pelear. En el cerebro porque necesitamos saber qué tenemos que hacer. O sea, si vamos a pelear, tenemos que saber pelear, ¿sí? Y va a haber menos aporte de sangre en la musculatura lisa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la sangre que está en el aparato digestivo no la necesitamos en este momento ahí. Por lo tanto, toda esa sangre que está en el aparato digestivo va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces va a haber una vasoconstricción también en musculatura lisa. Por lo tanto, y va a haber vasoconstricción a nivel periférico. Por lo tanto, nuestras mucosas también van a estar pálidas, ¿sí? Va a haber menos aporte de sangre a nivel intestinal, a nivel estomacal. Hay mucha cantidad de sangre que está acumulada en el vaso. El vaso es nuestro filtro, ¿sí? Donde se están filtrando las células que ya no las necesitamos, pero en este momento
no necesitamos filtrar la sangre. Por lo tanto, el vaso inclusive va a empezar a contraerse para que la sangre que está metida en el vaso entre a la circulación. ¿Por qué? Porque necesitamos la sangre que está circulando que se vaya hacia el cerebro, hacia el corazón y hacia la musculatura estriana. ¿Sí? Si nosotros estamos peleando, nosotros necesitamos, o si vamos a correr, necesitamos que nuestras pupilas se dilaten. Por eso es de que cuando alguien se asusta, pareciera que tuviese los ojos más grandes, porque también va a haber una dilatación, una contracción de la musculatura del tarso que está en los párpados, entonces los ojos se van a abrir más y va a haber una dilatación pupilar, porque necesitamos que entre más luz en nuestros ojos para poder ver hacia dónde corremos, o si nos van a pegar, esquivar los golpes. Entonces necesitamos que entre mayor cantidad de luz. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, porque nosotros necesitamos mayor cantidad de oxígeno. Ahora, todo esto va, ¿sí? Porque si venimos a lo que estábamos platicando acá, de que las fibras nasociliares que traen fibras nerviosas simpáticas van a llegar a la musculatura ocular, estas van a provocar que exista la dilatación a nivel del iris, ¿sí? Y que nuestro iris aumente su tamaño, ¿sí? Porque va a haber una estimulación a ese nivel de las fibras nasociliares que son de tipo simpático. O sea, estas fibras nasociliares traen terminaciones nerviosas simpáticas. Sabemos que el nervio trigémino es un músculo sensitivo, pero en este momento, ¿sí? Trae fibras nerviosas simpáticas que se unieron a él a nivel de lo que es a la parte donde sale donde está la hipófisis en el seno cavernoso, donde salía la arteria que entró al cerebro, que es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, cuando sale al cráneo, trae consigo fibras nerviosas simpáticas, y estas fibras nerviosas simpáticas se unieron al nervio, ¿sí? Al nervio trigémino, a su rama oftálmica, específicamente a las ramas que van a ir hacia el nervio, o que se va a conformar lo que es el nervio nasociliar. Este nervio nasociliar se llama nasociliar porque van a haber fibras que van a venir a los cilios, o sea, a los ojos, y nasal porque va a haber una rama nerviosa que se va a desprender y se va a ir en la parte interna y se va a dividir acá en el nervio etmoidal posterior y el nervio etmoidal anterior. El nervio etmoidal posterior, ¿sí?, va a ir a las celdías etmoidales posteriores y le va a dar inervación a toda esa mucosa que está en las celdías etmoidales posteriores. El nervio etmoidal anterior se va a venir a las celdías etmoidales anteriores, va a atravesar las celdías etmoidales anteriores y va a venirse hacia lo que es la nariz. Acá tenemos la nariz. Estas celdías etmoidales anteriores van a atravesar la nariz en la parte más superior y le van a dar inervación a lo que es el tabique nasal, a la mucosa nasal en su parte externa y superior, y luego va a venir acá también otra fibra nerviosa que se desprende del nervio nasal, que es el nervio nasal interno, que va a salir a través de la mucosa y le va a dar inervación a lo que es el puente nasal, o sea, esta parte de acá, al puente nasal, y van a venir sus fibras nerviosas a darle inervación hasta la punta de la nariz. Entonces, el nervio nasal externo nos va a dar la inervación hasta la punta de la nariz en la piel. El nervio nasal
etmoidal anterior, le va a dar inervación a las celdillas etmoidales anteriores y le va a dar también inervación a la mucosa que viene en el tabique nasal y a la mucosa interna de la nariz. ¿Estamos? ¿No se me han perdido todavía? Todo bien, doctor. Muy bien. Entonces esas van a ser las fibras nerviosas orbitarias, ¿sí? Que ya vimos. Es orbitaria superior que se divide en la supraorbitaria y la supratroqueal. La nasal, perdón, la orbitaria externa o lagrimal, que va a venir y nos va a dar inervación tanto del globo ocular como de la mucosa nasal. Perdón, de la mucosa que rodea la órbita, ¿sí? Y la nasociliar, que nos va a dar inervación del globo ocular también, y va a ir hasta los cilios, ¿sí? O sea, hasta la parte anterior del ojo, y también va a haber lo que es la nasal, que se va a venir hacia su parte externa, que es la nasal etmoidal posterior, la nasal, nervios nasales etmoidales anteriores, que nos va a dar inervación de la mucosa nasal, y la nasal externa, que es la que le va a dar inervación a la piel. Entonces, yo no sé si tienen ahorita alguna duda respecto a lo que es el nervio orbitario orbital, que es rama del trigémino. No. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente rama nerviosa, que sería la rama maxilar superior. ¿Sí? Bueno, voy a borrar acá porque esto ya no nos va a interesar por el momento. En algún momento vamos a regresar a la órbita. ¿Sí? Y puede ser que lo hagamos en un ratito, no lo voy a borrar. ¿Entendieron lo de la secreción de la adrenalina? Las respuestas que da la adrenalina en el cuerpo. Sí, doctor. Por eso es que cuando nosotros inyectamos un anestésico con vasoconstrictor, en este caso adrenalina, en la mucosa, ¿sí? Nos va a provocar vasoconstricción. Y por eso es de que van a ver ustedes cuando se pongan anestesia dentro de la cavidad oral, donde ustedes coloquen la anestesia se va a poner pálida, ya sea por bucal o en el paladar, por ejemplo, ustedes van a ver que el paladar se nos empieza a poner blanco porque la mucosa no tiene color, ¿sí? Se mira roja porque está muy bien irrigada, está llena de vasos sanguíneos. Por eso es de que alguien, después de que, si ustedes miran a alguna persona que acaba de fallecer, van a ver que sus mucosas están como blancas o transparentes, ¿sí? Ya no tienen el color rojo que deberían de tener porque ya no está circulando la sangre a través de la mucosa. Por eso es de que vamos a ver a las personas pálidas porque ya no van a estar circulando la sangre a través de ellas, entonces ya no tienen el color rojo que normalmente tenían. Lo mismo va a suceder en la cavidad oral cuando nosotros inyectemos anestesia con vasoconstrictor. Por lo tanto, ya que platicamos un poquito de esto, Carlos Villanueva. Doctor. ¿Qué pasa si yo inyecto un anestésico con vasoconstrictor en una musculatura estriada? Hace de cuenta que yo me lastimé, ¿sí? Y tengo una herida en el muslo, pero el corte es tan profundo que llegó al músculo. Pero lo tenés que suturar, ¿sí? ¿Qué pasa si inyectas anestesia con vasoconstrictor en el músculo? ¿Qué pasaría? El músculo se contrae, ¿no? No. ¿Qué le pasaría a los vasos sanguíneos que están en la musculatura estriada? Pues no sé, me imaginaría que se dilatarían. Se están dilatando. ¿Qué pasaría con el corte?
Yo tengo un corte y estoy sangrando. ¿Qué pasa si inyecto anestesia con vasoconstrictor en el músculo? ¿Sangra más, doctor? Exacto. Entonces, la anestesia con vasoconstricción no la deberíamos de poner nunca en musculatura estriada, ¿sí? Porque va a sangrar más el paciente. Entonces, sería contraproducente. Vos le pones anestesia con vasoconstricción porque no querés hemorragia. Pero yo estoy sangrando el músculo y me pones anestesia con vasoconstrictor en el músculo, voy a sangrar más. Entonces, en la musculatura se pone anestesia sin vasoconstrictor. Porque si pongo vasoconstrictor, voy a sangrar más. Ahora, si la herida involucra músculo, al músculo le pongo sin vasoconstrictor. Pero en la piel, que es más superficial, esa es, ahí hay esos vasos, ahí hay vasos sanguíneos periféricos, ¿sí? En la piel sí le puedo colocar anestesia con vasoconstrictor porque yo lo que quiero es que no me sangre. Entonces en la piel yo le voy a poner anestesia con vasoconstrictor. ¿Sí me han captado ahorita la diferencia? Doctor, ¿podría repetirlo, por favor? Es que me perdí un poquito. Por ejemplo, usted viene y usted está en su EPS, ¿sí? Y le llevan a un patojo que se acaba de lastimar la cara, ¿sí? Le metieron un machetazo en la cara, ¿sí? Entonces, al hacer cortes con el machete, le rompieron la piel y no es que le cortaron la piel, porque el machete es un instrumento cortocontundente, o sea, lo que hizo fue golpear la piel. A pesar de que tienen filo los machetes, lo que hacen es romper la piel por el impacto, ¿sí? Es un golpe corto contundente. Entonces, la piel está abierta y debajo de la piel hay musculatura, ¿sí? Si está sangrando el paciente, va a tener hemorragia a través de la piel porque la piel la cortaron, ¿sí? Y va a tener hemorragia que está saliendo a través de la musculatura también, porque están rotos los vasos sanguíneos de la musculatura. Entonces, en esta herida, nosotros deberíamos de ponerle dos tipos de anestesia. En la piel le vamos a poner con vasoconstrictor porque yo necesito que exista una vasoconstricción en los vasos sanguíneos de la piel. ¿Por qué ahí? Porque esos son vasos sanguíneos periféricos. Si yo le pongo anestesia con vasoconstricción, ya no va a sangrar o va a sangrar menos. Pero si yo le pongo esa misma anestesia en la musculatura que también está sangrando, va a sangrar más porque es musculatura estriada, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente está sangrando del músculo, en el músculo yo le voy a poner anestesia sin vasoconstrictor, porque si le pongo con vasoconstrictor, los vasos sanguíneos en el músculo se van a dilatar y va a sangrar más. ¿Sí me entendió ahora, Gabriela? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces tendríamos que tener dos tipos de anestesias para este tipo de heridas. Ahora bien, Diana Isabela. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿En qué parte dentro de la boca no le deberíamos de poner anestesia con vasoconstrictor? ¿En la lengua? En la lengua, porque la lengua es músculo estriado, ¿sí? Entonces, sí tiene mucosa, la mucosa que rodea el músculo, ¿sí? Entonces, o la mucosa que nosotros podemos ver, que es la mucosa especializada, donde están todas las glándulas que van a captar los sabores, ¿sí? Las papilas gustativas. Entonces, sí podríamos también poner dos tipos de anestesia. En la mucosa le podríamos colocar con vasoconstrictor para que no sangre la mucosa, y en el músculo deberíamos de poner sin vasoconstrictor para que la lengua no nos sangre. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes sepan en dónde van a poner anestesia y qué tipo de anestesia van a utilizar dependiendo del lugar que ustedes van a anestesiar. Yo no sé si ustedes vieron o ver
con el doctor Barreda, ¿en dónde no podemos Doctor. utilizar anestesia sin vasoconstrictor? Perdón, con vasoconstrictor, ¿en dónde no podemos utilizar? Doctor, solo disculpe que lo interrumpa, pero Sí. ahorita en 5 minutos tenemos otra clase. Ah, perdón ustedes. Dejémoslo acá, entonces me recuerdan el día, la próxima clase que continuemos donde nos quedamos. Siempre alguien que me avise unos 5 minutos antes o 10 antes de que termine la clase para que puedan descansar. Que tengan buen día, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, doctor. O ver, Doctor, ahí feliz día. me tienes que contestar. Dios.